Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, arriba, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡May! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Arriba, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Ustedes arriba, somos el pueblo, arriba. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Su amor y su verdad. Amén, amén, amén. El título de este mensaje es un cuestionamiento que yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos. ¿Seremos aptos? Y la palabra apto significa que si somos capacitados, tenemos dones y talentos y todo lo que el Señor requiere para que realmente seamos llamados sus hijos. Si nosotros sabemos, estamos en estos momentos, ¿en qué dispensación? A ver, ¿quién sabe? Gracias. En la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación porque hubo una persona que marcó un antes
y un después en la historia de la humanidad. Cualquiera puede creer en cualquier cosa, pero no hay otra persona que haya partido la historia en la humanidad, y esa persona se llama Jesucristo. Antes de la venida de Jesucristo, que estábamos en la dispensación de la ley que fue dada por Dios, escrita con los dedos de Dios a Moisés, que constaba, todos sabemos, de 10 mandamientos, pero la verdad de la legalización y de la ley judía constaba de 614 leyes, 614 rituales, los cuales tú y yo y esas mismas personas no podían cumplir. Entonces por eso tuvo que venir un redentor y un salvador a la tierra para venir, ¿sabes qué? No a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y cuando tú y yo entendemos que Jesús, más que tener palabras en la Biblia escritas, Él quiere que estén talladas en nuestros corazones, porque yo no hago nada con no matar, pero sí matarlo en mi corazón, matarlo en mi mente, tener una mala intención. Entonces, al venir Jesús a la tierra, a partir la historia de Dios, lo primero que dice, no va a bastar solamente con no matar. Necesitas no odiar. No va a bastar con no fornicar, sino que no vas a venir y a desear a la mujer del prójimo. Jesús nos corre la meta. Por esa razón tú y yo necesitamos congregarnos. Por esa razón tú y yo necesitamos adorarle a Él, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Porque Él vino a este mundo y se fue y dejó un consolador, que es el Espíritu Santo, que tú y yo escuchamos cuando realmente entramos en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta, porque durante mucho tiempo iglesias legalistas me decían que yo no era apta, porque yo era divorciada, ¿por qué no soy apto? Si al final el Señor dice que nos ha capacitado para toda buena obra y todo don perfecto viene del Padre, ¿qué te dice a ti que no eres apto? ¿La ley? Las leyes religiosas y la ley que formaba el antiguo pacto tenía un montón de rituales de adoración. Leyes religiosas, sacrificios morales, leyes dietéticas. Ustedes saben que no podían comer carne de cerdo. Leyes de pureza de ritual. El sacerdote, si entraba a ofrecer sacrificio, porque era la persona que podía interceder por su pueblo. ¿Sabes qué es maravilloso? Que haya venido Jesucristo y seas tú el que puede entrar al trono de la gracia. Que venga el Señor y haya roto el velo y haya roto aquello que nos separaba de Dios. Yo no necesito un sacerdote, un pastor, un líder, nadie que llegue a la presencia de Dios como hay una rodilla, como está mi milagro del piso cuando yo me acerco al trono de Dios. Entonces estábamos llenos de leyes de pureza, de rituales, estábamos llenos de la observancia del sábado. Yo no sé si ustedes saben, pero la gente no podía hacer nada el día sábado. Estaba la ley de la circuncisión, era un mandato importante en la religión judía. Estaba el cumplimiento de los 10 mandamientos, que sigue y seguirá vigente, porque escrito está: Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla y corriendo la meta. Corriendo la meta. Y también había en el antiguo pacto castigos por desobediencia, que venían graves consecuencias y hasta la muerte. Entonces, cuando viene Jesús a la tierra y parte la historia en dos, dice en Mateo 5:6, Él lo primero que viene es a cumplir la ley. Quiero que lean Mateo 5:7 dice: no pienses que he venido a abolir la ley. Yo no la he venido a abolir, yo la vine a cumplir. Así que Jesús cumple su misión de venir a traer la ley a la tierra.
El gran mandamiento, quienes no hayan escuchado el mensaje, estuvo tremendo, el 503, el mensaje anterior, lo que era el Sermón del Monte. Vemos todo lo que dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, los que lloran, los pobres. Aquí el Señor resume la ley en 2 grandes mandamientos, todos lo sabemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento es semejante al primero. Así que en eso el Señor Jesús englobaba toda la ley. En Mateo 5, 21, el Señor dice: no matarás, y cualquiera que mate es culpable de juicio. Pero escucha esto, ahora Él viene y dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de homicidio. Cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes, Mateo 5:23, si tú traes tu ofrenda, si traes tu dinero y tienes algo contra algún hermano, por favor reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Porque no hacemos nada si en nuestro corazón hay odio y rencor. El perdón y la misericordia, Jesús enfatiza la misericordia en su vida, en cada una de sus enseñanzas. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también los perdonará. Ejemplo súper importante. Yo quiero que el Señor tenga misericordia de mi vida, debo yo extender misericordia. Cuando analizamos todos estos versículos, vemos la verdadera relación e interpretación de las Escrituras. Jesús no vino solamente a hablar la ley, a hablar la palabra. Él vino porque Él es la palabra y Él vivía la palabra. ¿Qué pasa ahora en la dispensación de la gracia que comienza desde la venida de Cristo hasta la segunda venida? Las principales características en lo que tú y yo estamos viviendo es que el fundamento, escúchame esto, el fundamento de nuestra vida en Cristo es la fe. La fe en Jesucristo. Si yo no creo que Jesucristo vino a la tierra y que murió en la cruz por mí, no estoy entendiendo la gracia y el favor que existe en la dispensación que estoy. Voy a volver a repetir. Si yo entiendo que estoy en la dispensación de la gracia, pero debo entender el énfasis que hay en la salvación por la fe, porque es por la fe en Jesucristo. Pero ¿sabes que yo no lo he visto? ¿Ustedes lo han visto? ¿Alguien ha visto a Jesucristo aquí? No. Pero yo estoy seguro que lo han sentido en su corazón, lo han visto cada mañana cuando amanece el sol, por mucho muy injusto que hayamos sido, hemos visto su amor. Todo esto es por la fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y para con los hombres. A mi esposo le gusta mucho cuestionar todo. Y ustedes saben que cuando uno está al lado de una persona, se te pegan las cosas. Se te pegan. Y yo he aprendido y estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo, porque Jesús dice que debemos crecer en sabiduría y en estatura, al igual que Jesús. Y yo quiero plantearte, dejarte en la mesa servido un cuestionamiento. ¿Seremos aptos? Y es una pregunta para un cristiano como tú y como yo, que quiere vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios.
Porque si hay algo inteligente que nosotros debemos hacer es que debemos pedirle a Dios que su voluntad se establezca en la mía. Porque yo cada vez que quería planear algo en mi vida, el Señor, ustedes han armado rompecabezas. Sé que en nuestra vida al final hay un plasmado, un rompecabezas hermoso. Pero yo no entendía por qué el Señor me daba una pieza primero y otra después. Y yo no veía nada. Pero cuando yo entiendo que es la voluntad de Dios lo primero que yo debo pedir, entonces debo cuestionarme cada una de mis acciones, cada una de mis reacciones. Porque si yo no soy capaz de cuestionarme lo que estoy haciendo, cómo estoy reaccionando, cómo estoy viviendo, estaré parado en un limbo espiritual. Y tú y yo somos responsables de madurar en la fe. Pablo decía, ya no somos niños, ya no tomamos leche, debemos comer alimento espiritual, y eso lo vamos a lograr en la medida que tú y yo nos cuestionemos nuestras acciones. Esto va más allá, el cuestionarnos de tener una vida perfecta, aunque somos perfectos y completos cuando estamos en Cristo. Va más allá de tener una vida totalmente saludable y sin enfermedad, aunque Jesús dijo que Él murió. Por sus llagas hemos sido sanados, fue en tiempo pasado. Pero nuestro cuestionamiento debe ser día a día para mejorar como seres humanos, para mejorar como esposos, como hijos, como amigos, como abuelos. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy yo estoy viviendo las bendiciones y las consecuencias de acciones pasadas. Todos. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Entonces por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, aprender a cuestionar cada una de nuestras acciones, sin importar, siempre digo, quiénes son o han sido nuestros padres, aun cuál es nuestro pasado. Porque el mismo Jesús dijo, ¿sabes qué? A la pecadora, vete y no peques más. Tú y yo nos debemos cuestionar día a día, es nuestra relación con Cristo. Te dejaré varias preguntas abiertas para que realmente puedas analizar si tu vida, y yo analizo mi vida, está siendo agradable delante de los ojos de Dios. Y Romanos 13:8, me gustaría que me pusieras Romanos 13:8, para que vean que somos deudores. Aquellos que creemos que no le debemos nada a nadie, les digo que sí. Romanos 13:8, yo voy a esperar a que lo pongan porque es importante que lo leamos juntos. Romanos 13:8. Voy a ir leyendo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Voy a volver a repetir. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y tu prójimo no es el que te ama. Tu prójimo es el que te ofende, el que te trata mal, el que habla mal de ti, el que te hizo daño. Ese es tu prójimo. Cuando tú y yo somos capaces de amar a esa persona y no pagar mal con mal, estamos cumpliendo la ley. No debáis nada a nadie, sino el amar los unos a los otros. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no adulterarás. Todas estas palabras se resumen como amor al prójimo. Filipenses, ¿cómo hago yo para entender que mi vida es agradable? Filipenses 4:6. ¿Alguien se lo sabe? Dice, por nada estéis afanosos. Yo me lo sé porque vivo afanada y tengo que leerlo todo el tiempo. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Quiero que mi vida sea agradable delante de Dios.
no puedo afanarme. Porque le estoy diciendo al Señor, sabes que te equivocaste. Necesitamos llevar nuestras peticiones delante de Dios. Realmente amo a Dios, tengo comunión con Dios, mi vida es agradable. Se va a resumir en otro versículo tremendo, los frutos del Espíritu. Va a ser un indicativo de tu tiempo de calidad con el Señor. Yo no puedo pasarme todo el día peleando y decir es que yo oro. Todo el día maldiciendo y quiere decir que ¿de verdad paso tiempo con Dios? ¿De verdad cada vez que le echo la culpa a otra persona por mi temperamento indica que tengo tiempo con Dios? El hablarle de Cristo a una persona y de Dios puede ser que sea lo único que esa persona conozca de Jesús en la tierra. Y si tú no pasas tiempo con Dios, ¿qué imagen va a tener esa persona de Jesucristo? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. A mí alguien me llamaba esta mañana, que la invito insistentemente, y me decía, wow, Patricia, necesito la paciencia como tú. Y yo le decía, yo no tengo paciencia, es Dios, es el tiempo de comunión con Dios. Aprendamos a pasar tiempo de comunión con Dios. ¿De verdad amamos a Dios? ¿Quién ama a Dios? Voy a volver a preguntar, ¿quién ama a Dios? Ok. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Me gusta esto. Y me manifestaré en él. Dios promete manifestarse en nuestras vidas cuando yo guardo su palabra, cuando yo de verdad le amo. Porque yo no puedo decir que amo a Dios, pero yo robo. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero yo peco. Yo no le puedo decir que amo a Dios si yo estoy utilizando mi lengua para agredir a un hermano. Amo a Dios. Creo que mi vida es agradable delante de Dios. El contexto es que estamos en la dispensación de la gracia. Pero realmente somos aptos.